Bueno, para los que son nuevos, anteriormente vimos un tema que se conocía o se le llamó el Dada, dadaísmo o Dada. Entonces ese tema lo que estaba expresando era sobre todo lo que estaba pasando en su momento, el acontecimiento entre guerras, por decirlo así, en Europa, está la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿A qué viene de pronto que yo traigo a colación este tema de la guerra y de los sucesos de la época? Porque cada vez que pasa algún suceso en cualquier parte del mundo, el arte se ve, el arte refleja todo ese momento que está sucediendo. Entonces el Dada, para los que no estuvieron en la semana pasada, hace 15 días, el Dada es un tema que refleja la vivencia de esa época, el miedo, reflejaban todo lo que tenía que ver con también la locura, ¿sí? De la demencia de la gente, porque se estaban matando unos contra otros. Entonces los artistas que salieron de esa época, que se refugiaron y se salvaron de la guerra, ellos empezaron a producir un arte todo loco, extraño, feo. Entonces ellos estaban en contra del arte bonito, como le decimos entre comillas bonito, porque en este caso pues no estaba representando nada de lo de la vida real. Se supone que el arte representa las cosas buenas, las cosas chéveres, la armonía, la belleza de la naturaleza y de la gente y todo eso, y no estaba pasando nada de eso. Entonces, estos artistas Dada, pues empezaron a hacer unas cosas extrañas, locas, y los que ya hicieron el trabajo, pues lo pudieron experimentar, pues haciendo unas composiciones extrañas. Eh, de aquí en adelante, pues son muy pocas las cosas que se hacen bonitas. Entonces, eso es lo que quería hacer el arte Dada. Pero yo, ¿por qué traje a colación este tema de Dada? Porque a partir de ese estilo artístico, empieza a generarse más adelante, después 20 y 30 años más adelante, un estilo nuevo que se conoce en este caso como el pop art. ¿Y por qué el pop art tiene que ver mucho con el Dada? Porque es que el Dada cogió temas que la gente jamás imaginaba que eso iba a ser considerado arte. Por ejemplo, coger un orinal para hombres y colocarlo en un museo y decir que eso es una obra de arte. Entonces la gente le pareció supremamente extraño. Entonces, miremos aquí un poquito de los antecedentes de lo que estamos hablando en este caso. Entonces, esto que están viendo aquí, para los nuevos, en este caso, pues échenle mucho ojo a esto. Esto es un collage, ¿sí? Esto es un fotomontaje de la época. Entonces, ¿qué es lo que hace el fotomontaje? Pues mostrar unas cosas extrañas. Entonces la gente se queda mirando estos trabajos y dice, ¿eso qué es? ¿O qué significa? O yo quedé más loco de lo que estaba, no entiendo nada, pero pues eso es lo que quería decir el Dada. O sea, el Dada, anteriormente hemos dicho que el Dada no significa nada, que no significa nada, no se entiende nada, es algo extraño. Lo que les decía, mire, aquí está el orinal. Hay un señor que se llamaba Marcel Duchamp y este señor pues se fue más al extremo y dijo, mire, yo voy a colocar este orinal aquí, en este museo, y yo lo voy a considerar una pieza artística. Y él, ¿qué es lo que quiso dar a entender ahí? De que todos éramos artistas. O sea, si usted le echa cabeza a este orinal que está aquí en esta imagen, usted dirá, pero ¿por qué es una obra o es una pieza artística? Estoy diciendo pieza artística, no estoy diciendo una obra de arte, que es un objeto o una pieza artística. Pues porque simplemente mi concepto, yo puedo decir que Duchamp quería decir que el arte de esta época era una cosa que había una maniobra artesanal en este caso, ¿sí? Se tomó su tiempo para hacer el diseño del orinal que sea práctico, se tomó su tiempo para darle un color, ¿sí? Entonces hubo una mano de obra y un tiempo que le invirtió a ese orinal para que sea funcional, sea estético y sea, en el caso de funcional, de que sirva en alguna parte. Entonces, ¿es arte o no? Porque pues yo puedo hacer una silla, puedo hacer una mesa y yo voy a decir esa mesa la voy a pintar de tal color y va a quedar en tal parte porque se va a ver bonita. Entonces, ¿eso que estoy haciendo es artístico o no? Entonces, eso es lo que nos quiso decir Marcel Duchamp. Además de que mire cómo cambian las cosas. Si este orinal está en un baño, pues es un orinal común y silvestre. Pero si ese orinal lo pasamos a una sala de un museo, lo ponemos en un pedestal bien bonito, entonces la gente, ese objeto cambia totalmente de connotación.
ya empieza a decir la gente, eso es una obra de arte. Entonces, mire que las cosas cambian su significado dependiendo del sitio donde estén. Entonces, el orinar en el baño no significa nada, simplemente es para ir a orinar. Pero si lo pongo en un museo, ya es una pieza de arte. Entonces, eso es lo que nos quiso demostrar Marcel Duchamp con eso. Otro ejemplo, por ejemplo, esta plancha con chuzos. Entonces, eso es un tema también dadaísta, de que a nadie le cabe en la cabeza de que una plancha, pues que se supone que es para dejar las cosas bien lisas en las prendas, aparezca con una cantidad de chuzos en el medio. O sea, ¿cómo va a ser útil una cosa de esas? Entonces, mira que esto es una explosión de creatividad y una creatividad extraña, ¿no? Entonces, ¿a qué vengo con esto y por qué el pop art está o tiene que ver algo con este tema del dadaísmo? Porque el dadaísmo toma elementos de la vida cotidiana y los convierte en arte. Entonces, o también toma elementos muy clásicos, como en el caso de la Mona Lisa, como está acá que hicieron los dadaístas y le colocaron chivera y le colocaron bigote. Entonces, el pop art también hace lo mismo. Entonces, miremos el pop art cómo es. Ah, este que está acá. Esto es también tema que se desarrolló en esta época del dadaísmo y sobre todo en los años posteriores, de que se le conoce como instalaciones. Entonces, ¿qué es una instalación? Pues simplemente son cosas pegadas en un museo o en la calle que tienen algún significado. Por ejemplo, acá esta instalación que está en un museo, que simplemente son puros columpios. Entonces hay muchos columpios. Si yo entro a esta sala de museo y yo digo, ¿y esos columpios qué? ¿Me monto, no me monto? O de pronto si dejan que uno se suba ahí, se columpie un ratico, porque es funcional o de pronto no, simplemente quiere dar un significado a estos columpios, no sé. Entonces mire que esta instalación pues tiene muchos significados, ¿sí? Puede remitir a la niñez, puede remitir a lo que es la diversión, la juventud, el enamoramiento, los primeros salidas al parque con los papás, cosas así. Entonces, mire que esto es un significado muy, por decirlo así, muy profundo que puede dar un tipo de instalaciones. O este martillo, que está hecho con pura basura. Entonces, el martillo lo vemos todos los días en la casa, en cualquier taller, pero nunca le hemos dado un significado artístico. Y acá lo hicieron gigante y ya pasó a ser otra cosa que es más artística, ¿sí? Ahora sí, para poder hablar del pop art, ya teniendo en cuenta que toma elementos de cualquier lugar y elementos cotidianos como mundanos o elementos también como banales, que pues que para uno no significan nada, pero para otros sí. Entonces, el origen de este tema del pop art se dio en dos ciudades muy importantes del mundo. Entonces, surgió en Inglaterra, sobre todo en Londres. En Londres empezaron los primeros indicios. A pesar de que en Londres tenía, o me hecho, en Londres pasó por una etapa muy crítica en los años 30 y en los años 40 por la cuestión de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues se levantó y dijo, no, pues sigamos adelante y la ciudad creció, menos mal nosotros vencimos, derrotamos a los alemanes con su partido nazi y todo eso, entonces vencimos y ya todo el mundo volvió a la normalidad. Y cuando volvió a la normalidad, pues obviamente toda esa cantidad de cosas que hicieron en cuanto a tecnología que inventaron en la guerra, que los aviones, que las armas, que los experimentos, toda esa cantidad de cosas que se ingeniaron en esa época en un desespero pues total para poder derribar al enemigo, pues toda esa tecnología quedó en esta época, quedó toda y pasó a ser un elemento más de uso cotidiano. Entonces aparece el televisor, aparece el radar, aparecen los electrodomésticos. Entonces mire que esto ayudó mucho a que las ciudades crecieran. Además de toda la cantidad de imaginario que se creó en esta época, sobre todo del cine, la televisión, las revistas, los cómics, toda esa cantidad de cosas salieron después de la guerra, porque es que en el caso de los cómics, apareció solamente después de, o mientras y después de que la gente estaba sumergida en un momento de mucha incertidumbre, de mucha tristeza, y entonces necesitaban despejar la mente. Y en ese caso, pues salió lo que es el mundo del cómic, que hoy en día los vemos en, en el cine y la televisión, sí, con los grandes superhéroes y todo eso, porque era un ideal,
como una especie de utopía donde uno decía, ojalá aparezca un superhéroe esto y nos salve de todo lo que está pasando. Entonces, mire que eso surgió a raíz de toda esa cantidad o esa tensión que se vivía en esta época. Eh, Obviamente también Nueva York experimentó lo mismo porque pues Estados Unidos también participó en las guerras y pues Nueva York se levantó, sobre todo se convirtió en una ciudad muy importante y las metrópolis pues llevan a que la gente empiece a consumir. Entonces toda esta industrialización pasó a otro fenómeno que se le conoce como el consumismo. Entonces, cuando uno habla de consumismo, pues ya uno ya tiene en cuenta que es toda la cantidad de cosas que a uno le venden y que a veces uno compra y a veces compra de pronto por impulso o cosas que uno no, ni siquiera necesita. Pero a la gente le vende a uno cosas que uno no necesita, le crean esa necesidad. Además de que las ciudades crecieron demasiado y pues se dio la cantidad de publicidad y anuncios y carros y luces y glamour y que el cine y que las estrellas y todo eso empezó como a proliferar en esta época. Entonces el pop art, ¿qué fue lo que hizo? Venga para acá, yo lo voy a volver todo esto arte. Entonces, antes de esto, pues el arte todavía estaba un poquito loco, entonces se había puesto de moda, sobre todo en Nueva York, se había puesto de moda un estilo artístico, ya que en Europa, pues siempre ha sido Europa el epicentro del arte, pero cuando pasó a ser Estados Unidos la potencia después de la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, el epicentro del arte en este caso fue Nueva York, pero en esta época se creó un estilo, antes del post se creó un estilo que era muy elitista que el artista pop empezó a crear este tipo de arte o este estilo en contra de lo que estamos viendo en este momento, que se llama el expresionismo abstracto. ¿Qué es esto? Puro chorreados de pintura, chispotazos de pintura, una cantidad de colores, y me parece que el artista que creó este estilo, pues eso fue casi prácticamente por accidente que lo creó. Y como necesitaban un estilo nuevo de arte, entonces la gente empezó a mirar a este señor, Jason Pollock, ¿sí? Con su estilo expresionismo abstracto. O sea, es más, se le conoce como pintura de overol, cuando los albañiles o los pintores se empuercan y se manchan el overol de pura pintura, es más o menos el estilo artístico de esta época. Entonces, fueron muy pocas las personas que tuvieron como acceso a este tipo de arte y ya todo el mundo estaba cansado de ver lo mismo y decía, pero es que yo no entiendo eso, o sea, esa cantidad de pintura chorreada y manchas y cosas enredadas, ¿eso qué es? ¿Eso es arte o no es arte? Entonces ahí fue cuando empezaron a salir los artistas pop, que pues el pop es más figurativo. Este es el artista Jason Polo que inventó el estilo de expresionismo abstracto. Y como les dije, en Inglaterra inició todo esto. Entonces, este fue uno de los primeros trabajos que hizo el pop art en Inglaterra. Y si se dan cuenta, es más o menos parecido al trabajo que ustedes están haciendo del tema anterior de dadaísmo, que es una especie de collage. Entonces, pero el collage, en este caso, que está haciendo aquí el señor, no es un collage dadaísta ni nada por el estilo. Es una representación de la vida moderna de esta época y está mostrando lo que la gente está viviendo en esta época también. Entonces, si se dan cuenta, el título nomás lo dice. ¿Qué es lo que hace que los hogares de hoy sean tan diferentes y tan atractivos? Pues Richard Hamilton, que es el artista de este cuadro, pues pegó estas imágenes. ¿De dónde las sacó? Pues de revistas y armó su collage y todo eso y su composición y ya. Lo que está mostrando el señor Hamilton en este caso, según la interpretación de un crítico, él está mostrando la vida moderna de un nuevo Adán y Eva. ¿Cuál sería en este caso el Adán? Pues el señor musculoso aquí. ¿Y cuál sería la Eva? Pues la señora que parece más una Barbie acá. ¿Qué es lo que está mostrando este cuadro? Pues todo lo que la gente en este momento está viviendo. O sea, sobre todo las comodidades. Después de la guerra vino la comodidad, la rumba, la pachanga, todo lo que se podía ver, y las comodidades y los lujos sobre todo. Y como estamos en un mundo de consumismo y todavía estamos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ellos empiezan a comprar cosas y todo lo que ellos compran se ve reflejado en los hogares.
¿Qué hay que el tocadiscos? ¿Qué hay que el televisor? ¿Qué hay que tan chévere el juego de vajillas? Que el sofá, las decoraciones, los cuadros, que la aspiradora, que el sofá cama. Y afuera también se alcanza a ver lo que están promocionando. Si se dan cuenta en esta ventana, se ve los teatros, se ve que están ofertando cosas, todo. Esto es mucho, este es el reflejo de la vida de hace 50, de más de 50 años y de hoy en día. ¿Sí? Y aparece la palabra pop, en este caso, en esta chupeta que está acá, que la tiene el señor aquí cogida en la mano, entonces una chupeta que dice pop. Entonces, el término pop también hace alusión a lo que es popular, pero se le conoce como el arte popular o el pop art, ¿sí? Esa es una de las definiciones que tiene uno del pop. Eh, Dice acá que pues todo lo que representa acá es algo así como muy kitsch, porque el kitsch también es un estilo artístico que demanda o está sugiriendo que es un arte de mal gusto, o sea, una copia de lo demás mal hecha, ¿sí? Como queriendo ser de pronto alguna persona como dárselas de que yo tengo lo mejor en arte, pero van a ver y es mentira, son copias de lo que él tiene, ¿sí? Entonces, miremos los artistas de esta época. El primerito y el más importante de todos ellos, Andy Warhol, pues lo digo importante porque fue el que prácticamente impulsó el pop art en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Y él, siendo una persona que trabajaba con diseño, era diseñador gráfico y era un publicista, pues él aprovechó eso y empezó a lanzar sus propias obras. Si se dan cuenta del trabajo anterior, mire, ¿qué es lo que hizo Andy Warhol? Pues simplemente pasó un tema de una lata de sopa a un cuadro grande y la expuso en un museo y dijo, esa es mi obra. Entonces mire que él empieza a coger cosas que uno en la vida cotidiana los ve en cualquier estante, cualquier supermercado y lo convirtió en arte. Ejemplo también está acá, las famosas Marilyn Monroe, porque él también toma los ejemplos de los personajes de la época, pues en este caso, pues populares, los que más han tenido como más resonancia en el ámbito del show y todo esto. Entonces, ¿qué hace con Marilyn Monroe? Pues la reproduce. Entonces, el tema del pop art en este caso es que él dice o ellos están representando la producción en masa. O sea, si yo hago muchas caras de Marilyn Monroe, si yo hago muchas latas de sopa, si yo hago muchas cosas de botellas de Coca-Cola, lo que sea, en mis cuadros, pues simplemente estoy dando a entender de que así se está viviendo la industrialización en esta época, o sea, la creación en masa de las cosas. Todo esto va a ser representado por el arte pop y al mismo tiempo, pues ellos dicen, pues si el arte pop si la industrialización, el consumismo es la producción en masa para que la gente, todo el mundo tenga lo mismo, pues yo también voy a hacer lo mismo. Simplemente voy a producir mucho arte y de la misma forma y de diferentes colores para que todo el mundo la tenga. Y es más, para que la gente lo entienda también. ¿Por qué razón? Porque pues el anterior arte, el del expresionismo abstracto, nadie lo entendía, muy poquita gente lo podía tener. Ahora sí, yo quiero que todo mundo sepa que esto es arte y que la gente lo puede interpretar, lo puede mirar, se puede encariñar con esto porque pues es un arte bonito, con colores vistosos. Entonces es lo que representa el señor Andy Warhol. Mira, aquí hay un banano. Es más, hace poco hubo una exposición de una noticia que hubo que donde un tipo, un artista de un museo, no sé en qué ciudad, pegó un banano en una pared de un museo y otro fue y se la comió. Y el otro, el artista del banano pegado en la pared con una cinta dijo, y bueno, ¿y qué pasó? Usted se me comió mi obra de arte. Entonces, mire que hoy en día todavía pasan cosas locas en el arte, ¿no? Entonces, yo diría, bueno, pues si yo quiero ser un artista, voy y pego un plátano en la pared y lo pongo en un museo y ya me volví artista supremamente famosísimo. Pero pues el arte ha tenido un poquito de decadencia en este sentido, ¿no? Y todo parte desde esta época del pop art, ¿no? Y las imágenes de las personas famosas, por ejemplo, aquí la mujer del famoso presidente John F. Kennedy, pues estamos hablando de los años 50, 60, ¿sí? Flores, sí, por todo lado, de colores muy intensos. Plano totalmente los fondos también. En este caso, la reproducción en masa, como les decía a ustedes, por ejemplo, en el caso de esta vaca, que la imprimió varias veces.
Pero ustedes dirán, bueno, esos dibujos están como muy perfectos, ¿no? Están como muy bien hechos. No, este tipo de trabajo no es ni pintado por el mismo artista, ni siquiera es dibujado por él. Esto es una técnica que él utilizó que se llama serigrafía. ¿Y qué es lo que hace la serigrafía? Pues simplemente es reproducir cosas en masa. La serigrafía hoy en día es conocida como el screen, que es la misma para estampar camisetas. Ustedes cuando ven de pronto estampados en camisetas, pues es la misma serigrafía que se utiliza acá en este caso. Entonces, si yo hago esto en serigrafía, pues me sale más fácil hacer esa vaca cuantas veces yo quiera. Si yo hago en serigrafía esta mujer que está acá, pues yo la puedo imprimir varias veces con el estilo de serigrafía y me sale las copias que yo quiero. Yo simplemente le coloco el colorcito y ya quedó el trabajo. Entonces, mire que se dieron la forma o la manera de poder conseguir este tipo de trabajos y hacerlos de forma más rápida, ¿no? Para poder sacar producción en cantidades. Otro artista que también pues es de bastante reconocimiento en esta época, el señor Roy Lichtenstein. Entonces, Lichtenstein, ¿qué es lo que hace? Él coge los cómics de la época, de los años 50 y 60, que en esta época, pues los cómics tenían como eran como más dados a lo que era la representación por decirlo así, como historias policíacas, ¿sí? No sé, de intriga, de suspenso. Entonces, ¿qué es lo que hace este señor Lichtenstein? Pues coge toda esa cantidad de cómics que aparecían en los periódicos y los amplía totalmente. Se los hacen de unos formatos supremamente grandes. Entonces, mire que Lichtenstein maneja colores primarios en este caso para sus trabajos. Entonces, maneja el color rojo, azul, amarillo. Y lo demás es blanco con la delineación negra. Entonces, lo que él quiere aquí mostrar en sus cuadros, si ven la cantidad de punticos en la figura, pues esos punticos es lo que él quiere representar, es la parte de la impresión que se puede ver en un tipo de caricaturas de estos. Entonces, cuando hay una impresión en un periódico, si usted le coloca la lupa, pues se alcanza a ver toda esta cantidad de poros que se ven en todas las imágenes de color. Entonces, ¿qué sucede acá? Él hace estos cuadros, entonces es otro estilo de pop art, o sea, volver popular o artístico a alguna cosa que la gente simplemente lo lee en un periódico, ¿sí? Miremos el otro acá, Gaspar Jones. ¿Qué es lo que hace Gaspar Jones? Él también toma otro estilo y de como cogiendo cosas simbólicas como muy nacionales, como en este caso. Él también trabaja mucho la parte del collage. Entonces, este cuadro, esta obra que él tiene acá, pues es más como si fuera un tiro al blanco, ¿sí? Con personas arriba. Entonces, son cosas que uno normalmente las ve, ¿no? Sí, en el diario vivir. Y la bandera de Estados Unidos, pues en varias posiciones. Entonces, esto también hace parte del pop art, de elementos populares de la época, ¿sí? El otro artista de Robert, en este caso él también trabaja lo que es collage. Si se da cuenta, este collage que él trabaja acá es de todo lo que estaba, de todas las escenas más importantes de la historia de Norteamérica. Entonces está aquí el presidente, el descubrimiento a la luna, perdón, el alunizaje en este caso, pues sí, la guerra de Vietnam, lo que pasó en esta época con los hippies, todo esto está aquí reflejado en este collage. Entonces, son cosas populares que pasaron en su época, ¿no? Y acá hay otro ejemplo también de Robert. En este caso, pues, representa siempre como cosas más políticas, ¿sí? De cosas que pasan en la nación. Entonces, aquí está lo que les acabé de explicar, cómo surgió, la relación que tuvo, ¿sí? Qué es lo que trata de representar el pop art, las características, sobre todo en este caso del pop art, está todo aquí, lo que acabé de explicar, como le digo, y cuál fue su importancia. Entonces, por favor, les pido que se lean esto nuevamente, si se les olvidó lo que les expliqué ahorita, y analice muy bien las imágenes. Entonces, miren los colores, miren las cosas que emplearon, ¿sí? Y aquí está el ejemplo de la serigrafía o el screen para poder sacar lo que son los trabajos en masa, como lo que hacía el señor Andy Warhol. Entonces aquí está una imagen de las plantillas o las pantallas que utilizan para serigrafía y cómo hacen el proceso de poder
sacar diferentes imágenes haciendo un proceso de impresión y al mismo tiempo sí, de fotograbado, ¿sí? Y aquí están los artistas más destacados que les acabé de explicar. Esa es en sí la guía, ¿sí? Ahora bien, ¿el trabajo cuál es? Son dos estilos diferentes, empezando que todo. Tiene que ser un estilo de trabajo al modo como lo hace Roy Lichtenstein y el otro al estilo Andy Warhol, que son los artistas más importantes. Entonces, de Lichtenstein, de que les acabé de hablar a ustedes, que ya lo importante de Lichtenstein es que él maneja tres colores primarios, en este caso los colores primarios nomás, y los puntos y las líneas. Entonces, si se dan cuenta acá, en este ejemplo, esta es la imagen acá, eh, mire, los puntos, líneas y los colores primarios, ¿sí? Líneas gruesas, colores primarios, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer con este primer trabajo? Ustedes van a escoger el cómic que más les guste a ustedes. No sé, pues no sé entre qué edades están ustedes, no sé si tengan la misma edad mía o de pronto no pasan de los 30. Si están entre los 30 y 40 años los de este grupo, ya saben a qué cómics me refiero que de pronto pueden utilizar. Los cómics clásicos, los dibujos animados que uno ha visto en su infancia en la televisión. Entonces, que está Condorito, que está Olafo, que está Garfield, porque hoy en día ya han salido demasiados cómics. Entonces, eh, ¿y por qué los cómics? Porque Liechtenstein trabaja solamente con cómics, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a escoger su cómic favorito, lo dibujan bien chévere, si tienen la facilidad de dibujarlo, si no, pues entonces lo calcan, lo amplían y lo calcan en su cartulina y le aplican los colores y las líneas que el señor Lichtenstein hace. Entonces, por ejemplo, acá, en este caso de la Mafalda. Cogí la Mafalda como referente cómic y le coloqué los colores del señor Lichtenstein. Entonces, ¿qué es lo que dice? Líneas horizontales rojas, perdón, verticales rojas, horizontales azules, los puntos que se ven acá, ¿sí? Diagonales negras y el fondo amarillo. También la ropa le dice los puntos y le dice las líneas. Y ya quedó el trabajo. Ese sería una primera propuesta. Entonces, el trabajo que ustedes van a hacer en este caso es libre en cuanto al tema, ¿sí? Pero tiene que ser un cómic. Y lo único que tienen que hacer es colocar los colores que utiliza el señor Lichtenstein, nada más. Líneas, colores y puntos. Ese es el primer trabajo. En el segundo trabajo, ustedes van a hacer lo siguiente. Entonces, aquí aparece más o menos la idea de lo que es el pop art de Andy Warhol, que lo más típico y lo más, de pronto en este caso, como más popular en el trabajo de la obra de Andy Warhol, es estas señoras, las famosas Marilyn Monroe. Entonces, si se dan cuenta, él trabaja aquí en este caso muchos colores. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Va a ser algo parecido como lo que está acá. Si se dan cuenta, son fondos oscuros. Son fondos planos, planos, ¿sí? Entonces, lo único que va a quedar así en color negro, o en este caso delineados, es solamente la imagen, ¿sí? La imagen. Entonces, yo les voy a dejar acá a ustedes este tipo de imágenes para que la recorten. Ustedes tienen que imprimir esta imagen o esta hojita nomás la pueden imprimir y coger una de estos ejemplos que yo les coloqué acá. Entonces, hay cuatro ejemplos. Entonces, está este Mickey, que es un personaje popular. Está el famoso Piel Roja, que pues obviamente el que no lo conozca acá en Colombia es porque pues no ha visto los abuelos o los papás fumando este tipo de cigarrillo. Está el famoso logo de los Rolling Stone y esta vaca. Entonces, mire que son elementos de la vida cotidiana, elementos que uno jamás en su vida habrá dicho, bueno, esto cómo así que pasó a ser parte del arte. Y sí, pues gracias al pop art se volvió arte. Entonces, ustedes cogen uno de estos, están a la medida, obviamente cuando impriman esto, imprimanlo en tamaño carta, lo recortan y lo calcan varias veces. Aquí está el ejemplo. Entonces, en su cartulina, ¿qué es lo que van a hacer? Su cartulina, cogen la cartulina, la dividen, aquí dejan una margen de 2,5 centímetros, aquí está,
y esto lo dividen en 6 partes. Las 6 partes van a quedar en más o menos entre 10 centímetros, de 10 por 10, 10 por 10. Y ahí empiezan a calcar, cortan la imagen que queda de 10 por 10, la que está anteriormente, o sea, una de estas, y la reproducen. La calcan aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, 6 veces. ¿Con qué la van a calcar? Pues en este caso hay un papel que se llama papel carbón. Entonces simplemente cortan el pedacito de papel carbón a la medida de la imagen y la calcan varias veces. O si no pueden conseguir ese papel carbón, simplemente cogen la imagen cuando ya esté cortada y le echan lápiz por detrás. Lápiz por detrás, lápiz 6B, bastante lápiz, y la voltean y empiezan a calcar la imagen. Entonces, esa es una forma de también calcar este tipo de dibujos, ¿sí? Ya cuando los tengan calcados, entonces ustedes empiezan a colorearlos. Ya lo pueden hacer con, como estamos mostrando dibujo, entonces lo pueden hacer de pronto en este caso con marcadores, lo pueden hacer con plumones o lo pueden hacer marcadores, plumones, al mismo tiempo lápices de colores. Y ustedes van haciendo esto, teniendo en cuenta que el tema es, lo que les decía a ustedes, es plano, ¿no? Plano, plano totalmente. No hay ni figuritas, ni adornos alrededor, ni nada. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer acá es contrastar los colores, o sea que no les va a quedar los colores, por decirlo así, continuos o pegados en un mismo espacio. Por ejemplo, acá, que pintó el fondo amarillo y la cara amarilla, pues entonces ya no serviría. Ustedes tienen que combinar los colores en este caso, ¿sí? Entonces aquí amarillo con la cara azul, o azul con la cara roja y las orejas cafés. Este tipo de colores ustedes los van alternando y va dejando su trabajo de esta forma como está acá. Entonces, si no les gustan los diseños que yo les dejo acá en la guía, entonces ustedes mismos pueden hacer sus propios diseños, ¿sí? Pero la idea de calcarlos es que tienen que quedar todos iguales, iguales, iguales. O sea, no pueden quedar uno diferente al otro. En el caso del Mickey, supongamos que le queda una oreja más grande que la otra, o que le quedan los ojos más grandes que los otros calcos. No, todos tienen que quedar igual. Por eso está la plantilla para que ustedes la calquen. Y ese sería el segundo trabajo que tienen que entregar sobre este tema. Entonces, miremos acá unos imágenes que ya me entregaron algunos estudiantes desde el año pasado. Entonces, mire que ella siguió los pasos, dejó la medida, dividió y todos los cuadros de por dentro quedaron de 10 centímetros porque estas cartulinas vienen de 35 por 25 y le quedó todo bien. Entonces los coloreó muy bien. O sea, eso sí, aquí tienen ustedes que fajarse muy bien en la coloración. O sea, que ni le quede tan rayado, ni que le quede así como medio pintadito, clarito, no. Porque es que el pop art maneja colores fuertes, o sea, colores muy puros. No es ni el pastelito, ni el color azulito suave, no. Son colores fuertes porque estos colores que ellos utilizan son colores que vienen de la publicidad. Usted cuando entra a un centro comercial o a algún almacén, a usted le presentan una oferta con colores fuertes, un fondo amarillo, con una promoción, con una letra de promoción roja, que uno queda así como escandalizado, pues qué es lo que están promocionando. Ellos nunca van a presentar el tema de la publicidad con colores muy suavecitos, o sea, pues pasa desapercibido. Y esto es lo que está queriendo hacer el pop art también. Coge el color que se utiliza en la publicidad para llamar la atención. Entonces, pero es que utiliza mucho los colores complementarios, que eso lo vamos a ver cuando estemos en décimo. Entonces, mire que aquí la niña utilizó los colores fuertes, ¿sí? Hizo diferentes tonalidades de verdes, ¿sí? Pero entonces lo importante es que le quedó bien pintado. Y es lo último cuando pinten, ustedes cuando primero pintan y después delinean todo el trabajo. O sea, no van a hacer lo contrario, que a veces delinean y después pintan. Entonces acá lo primero es dejar todo fondeado, como se le dice comúnmente, del color que van a utilizar y ya por último lo delinean con un marcador o un Sharpie negro, ¿sí? Miremos otro ejemplo acá, a ver si de pronto hay más. No, esto es del neopop. Ah, no, este sí es del tema de pop art que estamos viendo. Ponle cuidado acá. ¿Qué hizo esta niña con este Deadpool? Pues según ella es el personaje mm, de cómic que le gusta más a ella, ¿sí? Entonces, ella lo dibujó normal, pero le hizo en el fondo la palabra pop, que es otro elemento que me olvidé de comentarles, que tiene que aparecer la palabra pop, ¿no?
y al mismo tiempo le hizo lo que hace el señor Liechtenstein. Entonces, fondo amarillo, líneas entrecruzadas, ¿sí? De color y azul y los puntos. Y ahí le quedó el pop. Y al mismo tiempo puede haber dicho lo mismo acá en la palabra, ¿no? Entonces la hizo con puntos. Y le quedó el trabajo ya del señor Liechtenstein. Acá, también este cómic que hicieron del señor Liechtenstein, pop, y le colocó las líneas y los colores que utiliza el señor, el artista. Miremos por acá hay otro. Ah, mira, acá es la vaca, ¿sí? Que la hicieron con los colores. Entonces, que digan que de pronto que no les cuadró la vaquita o los dibujos en cada recuadro, eso es pura mentira porque están bien tomadas las medidas para que solamente los recorten y los calquen. Eso es, muchachos, el trabajo que tienen que entregar. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, muchachos y muchachas. Nos estamos hablando, ¿vale? Bueno, Vale, profesor, profe, que tenga que buen estés día. bien. Profe. No se olviden los que no han entregado el primer Gracias, tema profe, que hasta tenga buen día. los mismos, hasta el miércoles y los nuevos hasta el otro sábado, ¿listo? Listo, profe. Entonces yo el primer tema se lo envío el miércoles. Y eso será. Bueno, que estén bien. Chaito, Bueno, chaito. profe, igualmente. Chao, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, chao.